capacitación gracias a la empresa Sellesa y al programa que ha creado esta semana, que ha lanzado para impulsar una serie de capacitaciones virtuales gratuitas para todos los clientes de la empresa y público en general, ¿no? El día de hoy, continuando con el ciclo de capacitaciones, el día miércoles tuvimos una capacitación de iluminación LED en general de la marca Lug. El martes tuvimos una capacitación bueno, el jueves, el día de ayer, tuvimos una capacitación de luminarias de emergencia, luces de emergencia en la marca Colf también, que tuvo muy buena acogida, la capacitación de luz. Y el día de hoy culminamos con el ciclo de capacitaciones sobre iluminación, eh, donde vamos a tratar el control inteligente de iluminación con protocolo KNX y la oferta que tiene Schneider Electric para poder automatizar la iluminación de una casa, de un edificio en general, ¿no? Eh, Voy a dar paso al ingeniero Álvaro Larte. Él es ingeniero de aplicaciones de producto en la empresa de Schneider Electric. Schneider Electric es una marca mundial, muy reconocida en el mercado. Todos ustedes también seguramente ya la conocen. Es una de las marcas que representamos en Sellesa. Sellesa, como ya les dije anteriormente, es una empresa peruana con más de 40 años, con más de 40 años de experiencia en el mercado peruano y nos especializamos sobre todo en la venta y distribución de diferentes marcas de equipos eléctricos, como son Phoenix Contact, Schneider Electric, Aveva, Olympus, Rital, Luzgolf y otras marcas que también tenemos en el portafolio, ¿no? Ahora sí, voy a dar pase a Álvaro Larte. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Lionel, buenos días. Sí, los escucho. ¿Me escuchan, cierto? ¿Confirmas, Sí, Diego? sí, yo te escucho muy bien. Imagino Listo. que todos. Entonces, para dar inicio con la presentación del día de hoy, me presento. Mi nombre es, como ven en la diapositiva, Álvaro Larte. Yo soy ingeniero de aplicación de producto dentro del área de Digital Buildings en Schneider Electric. Agradecerles igual, en primer lugar, el que nos puedan estar acompañando esta mañana. Agradecerles por el tiempo que nos van a brindar para poder compartir con ustedes esta información. El título es Control inteligente de la iluminación con protocolo KNX, ¿sí? En entornos como edificios u oficinas. Esta es la agenda que voy a compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, quiero primero enmarcar y que conozcamos cuáles son las tendencias de control de iluminación que estamos experimentando hoy en día en el mercado. Hablar también un poco sobre el enfoque que este control tiene en ámbitos como la eficiencia energética y la sostenibilidad. Luego vamos a estar hablando propiamente del protocolo KNX, tal vez en esta parte ya la presentación sea un poco más a nivel técnico. Luego vamos a hablar sobre los componentes del sistema KNX. Vamos a mostrar también un poco el portafolio que manejamos en la marca Schneider Electric y que tenemos disponible a través de Sellesa. Y finalmente vamos a tener un espacio para las preguntas. Me parece que no sé si hay un espacio para preguntas, las pueden ir escribiendo a medida que voy. Sí. Sí, Álvaro, exactamente. Todas las personas, todos los asistentes que tengan alguna consulta lo pueden escribir por chat. Casi al finalizar la presentación vamos a leer sus preguntas y Álvaro la va a poder la va a poder responder, ¿no? Listo. Entonces, a medida que se les vaya presentando alguna inquietud, pueden ir escribiendo la pregunta. Al final, Lionel, pues las va a leer para que podamos responderlas. ¿Ok? Listo. Entonces, como les había comentado, lo primero que quiero hacer es enmarcar cuáles son las tendencias que estamos experimentando hoy en día en el control de iluminación y en general en sí la automatización en el segmento de construcción, ¿sí? Hoy en día escuchamos bastante el término IoT, Internet de las Cosas, el término digitalización, y de cómo esto está permitiendo que distintos edificios, como pueden ser oficinas, centros comerciales, almacenes, aeropuertos, inclusive hospitales, están permitiendo pues que sean edificios más eficientes en cuanto al consumo energético y cómo eso también permite que las personas, nosotros que somos los ocupantes, seamos más productivos. Y entonces, cobra bastante relevancia que incluyamos en este ecosistema digital el sistema de la iluminación.
Y, por ejemplo, hoy en día vemos, o seguramente cuando hemos entrado a un edificio, pues hemos visto oficinas como las que les muestro en esta slide, ¿cierto? Oficinas donde tenemos espacios de coworking, oficinas multiuso. Y es importante para las personas que puedan interactuar con el sistema de iluminación a través de dispositivos tecnológicos. ¿Para qué? Para que la puedan controlar y para que la puedan incluso gestionar. ¿De qué clase de dispositivos tecnológicos estoy hablando? Por ejemplo, de botones inteligentes que puedan estar ubicados en las paredes. Botones inteligentes que sean configurables a nivel de software, que no solamente me permitan realizar un encendido o apagado de la iluminación, sino que me permitan, dependiendo de la necesidad, por ejemplo, de regular la intensidad lumínica. Ahora, no solamente controlar el sistema de iluminación, sino interactuar con otros sistemas, como por ejemplo controlar persianas. Eh, Dispositivos tecnológicos como pantallas táctiles. Son también dispositivos que hoy en día vemos en salas de conferencia o en oficinas. Y pantallas táctiles que nos permitan tener interfaces amigables y poder interactuar con el sistema de una manera eficiente. Y yendo un poco más allá, ya también con todo el tema de la tendencia de la digitalización y utilizar nuestros dispositivos como smartphones, poder también tener un control, por ejemplo, a través de nuestros dispositivos móviles. Entrar a una oficina, leer un código QR y que automáticamente se me despliegue el control del sistema que me rodea en mi celular. Y es algo que vemos hoy en día en algunas oficinas. Ahora, el sistema de iluminación no solamente debe interactuar con nosotros, los ocupantes, si es que buscamos o maximizar la eficiencia, sino también es importante que interactúe con la propia iluminación natural que a veces encontramos en determinados ambientes. Por ejemplo, encontramos espacios de trabajo en los que hay mucha incidencia de luz natural. Entonces, el sistema de iluminación debe estar lo suficientemente preparado como para identificar que, bueno, primero, puede que haya suficiente incidencia de luz natural, que no sea necesario encender la luz artificial, por lo tanto, el sistema se apaga automáticamente, o si es necesario complementar un poco de la luz natural con un poco de luz artificial, empezar a regular la intensidad lumínica, disminuyendo en ese sentido el consumo energético. ¿Qué clase de dispositivos inteligentes podemos encontrar en esta clase de aplicaciones? Por ejemplo, sensores de iluminación en exteriores, que nos van a decir cuál es el nivel de iluminación que nos está aportando de manera natural ya el ambiente. Ahora, cuando hablamos de iluminación natural también, o de iluminación en general, estamos hablando de uno de los sistemas que mayor impacto tiene en la ergonomía de las personas, por lo tanto, en su salud ocupacional. Una mala iluminación puede generar dolores de cabeza, incomodar un poco la vista. ¿Sí? Entonces, si tenemos oficinas en donde tengo mucha incidencia de luz natural, tal vez el espacio está sobreiluminado, y puedo generar deslumbramiento que va a impactar un poco en el performance de las personas. Entonces, por ejemplo, puedo también controlar las persianas, ¿sí? Para reducir un poco el deslumbramiento que tengo en este ambiente e indirectamente estoy impactando también en el tema de temperatura en los espacios. Yo al controlar una persiana puedo también disminuir el incremento de temperatura, impactando indirectamente en otro de los sistemas que más energía consume y que mayor impacto tiene en las personas, como es el sistema de climatización. Y ese seguramente es otro tema muy interesante que podríamos tocar en alguna otra charla. Ahora, también es importante entender que la iluminación se debe de utilizar solamente cuando se necesita, ¿sí? Por ejemplo, en áreas de recorrido, como pueden ser pasillos, no solamente en edificios de oficinas, en almacenes, como les dije, en aeropuertos, en hoteles, en hospitales, ¿sí? Es importante en estas áreas que solamente son de paso, como pueden ser los pasillos o incluso los baños, nosotros podamos utilizar sensores de presencia. ¿Sí? Sensores de presencia para que la iluminación solamente se encienda cuando una persona está transitando por ese espacio y automáticamente se apague luego de un tiempo transcurrido, de manera automática. Ahora, tenemos sensores inteligentes que se pueden utilizar ya sea para ambientes de oficinas, en los cuales la altura de instalación es de 2 metros, de 2 a 3 metros aproximadamente, pero sepan también que existen sensores especializados que son capaces de identificar movimiento de las personas cuando se instalan a más de 10 metros de altura. ¿Dónde suele suceder esto? Por ejemplo, en almacenes. ¿Correcto? Normalmente, pues el techo está a 10, 11 metros. Ya hoy en día,
por Schneider tenemos sensores que nos permiten identificar movimiento, detectar presencia de personas a nivel del suelo, ¿no? Ahora, como les dije, todas estas tendencias, si bien es cierto, tienen un enfoque sobre la productividad de las personas, también tienen un enfoque sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad. Como dijo, ya lo comentó Lío, me parece el día miércoles tuvieron una presentación sobre iluminación LED. Sabemos que ya simplemente utilizando tecnología LED, reemplazando las antiguas tecnologías de iluminación, vamos a generar mucho ahorro en cuanto al sistema de iluminación. Ahora, si nosotros además del ahorro que generamos simplemente utilizando tecnología LED, agregamos algunos algoritmos de control o algunas metodologías de automatización o de control, vamos a generar incluso ahorros superiores. Y por ejemplo, cuando nosotros usamos la calendarización, utilizamos horarios preconfigurados para el encendido, apagado o regulación de la intensidad de iluminación ya preconfigurados en algún sistema de control, podemos generar ahorros potenciales de entre el 10 al 20% adicional al que ya tenemos. Cuando nosotros realizamos sensado de ocupación, como el que les mostré, pasillos, baños, incluso en mismos ambientes de oficinas, nosotros podemos generar un ahorro de entre el 20 y 60%. Es bastante, ¿cierto? Digamos, va a depender también de cuál sea, cuáles sean los patrones de conducta de las personas en cuanto al sistema de iluminación. Ahora, Lío me dice una persona que no tiene audio. No sé si me pueden confirmar que todos están escuchando. A ver, vamos a ver. Se escucha y se observa bien. Mauro. Mauro, tal vez sea, Diego, no sé si sea un tema con tu audio. Cualquier inconveniente que tengan, dejan saber para detenernos y conectar. Sí, entonces continúo. Sí, por favor. Como les había comentado, el sistema de iluminación hoy es lo suficientemente inteligente y como para aprovechar ya la luz natural que puede estar incidiendo en algunas áreas. ¿Cuánto ahorro nos puede generar esto? En el rango igual, del 25 a 60%. Bastante ahorro adicional que podemos generar. Ahora, cuando hablamos de control personal, ¿cierto? Tener disponible un botón en mi ambiente, una pantalla táctil, o incluso hacer el control desde mi smartphone, puede generar que dependiendo de la capacidad visual que cada una de las personas tenga, podamos generar también ahorros. Tal vez la iluminación que tengo en un ambiente es demasiado elevada para la acción que estoy realizando y puedo regularla para tener menos iluminación. ¿Sí? ¿Cuánto ahorro podemos generar? De entre un 10-20%. Ahora, esto depende también, claro, de la cantidad de iluminación que tengo en un ambiente, ¿cierto? En un edificio, este ahorro es totalmente alcanzable porque estamos hablando de muchos pisos y de muchos circuitos de iluminación. Ahora, corte de nivel máximo de iluminación. Si en áreas comunes, como pueden ser áreas de coworking, áreas de comida, podemos controlar incluso que el nivel máximo de iluminación, cuando este se enciende, no sea el 100%, ¿sí? Sino, por ejemplo, sea el 80 o 90%. Sabiendo que con este nivel de iluminación, ¿sí? Se obtiene la suficiente calidad en el ambiente como para que las personas puedan desempeñar sus labores. Y esto también puede generar un ahorro de consumo energético en el rango del 10 al 30%. Entonces, como podemos ver, complementando la tecnología LED con estrategias de control, podemos ir generando mucho más ahorro. Ahora, en el ámbito de sostenibilidad, hoy en día nosotros seguramente cuando hemos entrado a edificios nuevos, hemos encontrado que estos edificios son sostenibles, son edificios verdes y tienen una certificación internacional. Ahora, existen múltiples sistemas de calificación a nivel mundial. Uno de los más conocidos en Perú tal vez y el que se utiliza es la certificación LEED. ¿Sí? La certificación LEED, como lo dije y como dice en el slide, es un sistema de calificación que está administrado por el Green Building Council de Estados Unidos, y aquí en Perú el capítulo del Green Building Council de Perú también, digamos, lo promueve bastante. Es un sistema de calificación que dependiendo del puntaje que se obtenga durante la construcción del edificio, ojo, no solo aplica a edificios nuevos, sino también antiguos que hacen retrofit, va a obtener un nivel de certificación, ya sea Certified, Silver, Gold o Platino. Dentro de los criterios de calificación en los cuales se mide un edificio,
están los de sitios sostenibles, eficiencia de agua, energía, atmósfera, materiales y recursos y calidad del ambiente. El sistema de control e iluminación puede incluso dar puntos en este sistema de calificación, impactando directamente en los tres que resalto en negrita, como son la energía y atmósfera, materiales y recursos. Esto obviamente va ligado del fabricante de los productos, y la calidad del ambiente interior. Así como hemos visto, pues el sistema de iluminación es uno de los que mayor impacto tiene en la ergonomía de las personas. Ahora, otro enfoque bastante importante en cuanto a sostenibilidad en ambiente es el mantenimiento. ¿Sí? ¿Cómo se da hoy en día el mantenimiento de los sistemas de iluminación? Es básicamente un mantenimiento más reactivo, ¿sí? Como yo identifico una luminaria defectuosa, básicamente realizando supervisión visual, inspecciones visuales, mandando a una persona a recorrer los distintos pisos y verificar que ningún dispositivo esté apagado. Y solamente nos damos cuenta cuando ya la luminaria no enciende, ¿cierto? No podemos ir monitoreando si ésta se va o no degradando con el pasar del tiempo. Ahora, esto es sencillo cuando tengo un piso o pocos sistemas de iluminación. Pero ¿qué pasa cuando tengo un edificio, como el que vemos en la imagen que les muestro? Hay muchos de estos ya en Lima. ¿Y qué pasa con la supervisión del sistema de iluminación en este caso? Y se hace muy tediosa, porque son varios pisos, son muchos sistemas independientes de iluminación. Entonces, tener un sistema de control nos va a ayudar a tener, por ejemplo, una supervisión centralizada de las luminarias, monitorear el estado del balastro de la lámpara, y esto está relacionado ya con luminarias que tienen ya tecnología o dispositivos de control. Muchas de ellas tienen ya balastros electrónicos, 0 a 10 voltios, o tienen balastro electrónico DALI, lo vamos a ver más adelante. Estos sistemas, utilizando estos protocolos que les he mencionado, nosotros podemos hacer un monitoreo de las horas de operación de las luminarias. Si, por ejemplo, tengo un fabricante que me dice que el ciclo de vida útil de una luminaria, o tal vez no el ciclo de vida, digamos, pero el tiempo durante el cual yo voy a tener la mayor eficiencia de la luminaria LED es de 50.000 o 100.000 horas, voy monitoreando la cantidad de horas que está funcionando ese circuito o ese grupo de luminarias, y en base a esa información poder ir empezando el trabajo de reemplazar las luminarias, o identificando cuáles están defectuosas y saber si el problema se dio a nivel de balastro o a nivel de lámpara. De tal modo que a la hora de hacer un mantenimiento, la persona sabe a qué lugar dirigirse y sabe qué herramientas llevar. Entonces se hace una operación también mucho más eficiente a nivel de mantenimiento. Muy bien. Esto que les he mencionado es como un marco introductorio para entender por qué utilizar un sistema de control inteligente en iluminación, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de mantenimiento, y desde el punto de vista de sostenibilidad de los edificios. Entonces, ¿qué sistemas de control encontramos en el mercado? Encontramos algunos que son de tecnología propietaria o tecnología cerrada, y encontramos a KNX. ¿Sí? KNX es un sistema de control abierto, multifabricante, como les voy a comentar a continuación. ¿Y qué es KNX entonces? KNX es un protocolo de comunicación. ¿Sí? Es un protocolo de comunicación tipo bus, que ya es hoy en día un estándar mundial para la automatización de edificios y de residencias. Estamos hablando de domótica. Y nos permite interconectar distintos dispositivos de distintos sistemas del edificio. Puntualmente en Schneider nos enfocamos a lo que es control de iluminación. Entonces, como para hacer una comparativa de lo que encontramos hoy en día versus lo que es KNX, en el slide podemos ver en la parte izquierda una instalación eléctrica típica que encontramos hoy en día relacionada con control, ya sea de iluminación o otros sistemas, ¿no? Tenemos que los sensores, básicamente los dispositivos con los que nosotros interactuamos, están conectados muchas veces, generalmente, directamente con la carga, ya sea un dispositivo de ventilación, de climatización, o sea un circuito de iluminación. Puede ser práctico, puede ser tal vez lo más económico, pero ahora de realizar un mantenimiento puede ser complicado, puede ser costoso porque estoy utilizando bastantes cables, y si yo realizo una modificación, ya sea a nivel de la carga o a nivel de control, voy a tener que hacer muchísimos ajustes, ¿sí? Voy a tener que ver pues, si el sistema está funcionando correctamente posterior. Y que tenga la capacidad de interactuar un sistema con otro es casi imposible lograrlo, ¿no? Porque por lo general son sistemas totalmente independientes. Del otro lado, vemos una solución de control con tecnología tipo bus, como la KNX, en donde vemos que todos los dispositivos de control tienen un cable,
un sistema de comunicación totalmente independiente al cable de fuerza de la carga. Entonces vamos a independizar los cables de fuerza como los cables de control. ¿Qué me va a permitir esto, por ejemplo, a la hora de que yo haga una modificación en cualquiera de los dos lados? El lado que no está siendo modificado no se afecta en absoluto. Por ejemplo, si yo aumento un circuito más de iluminación o retiro un circuito de iluminación, los dispositivos de control no se tienen por qué modificar porque toda la configuración es a nivel del bus de comunicación, a nivel de software. Y lo mismo, si yo quiero agregar otro botón inteligente, otra pantalla táctil u otro sensor, yo no tengo por qué modificar el cable de fuerza conectado a la carga, porque toda la configuración, como les dije, se hace a nivel de software, se hace de manera digital, de manera abierta. Entonces son un poco las ventajas de tener una tecnología tipo bus. Con KNX podemos controlar, como dije, casi todos los sistemas que tengo dentro de un edificio. Puntualmente en Schneider nos enfocamos el 90-95% de nuestro portafolio abocado a lo que es control de iluminación. Sin embargo, pues KNX tiene incidencia en todos los sistemas que vamos a encontrar en el edificio. KNX fue fundado en 1990, es un estándar mundial, es una tecnología abierta. Como vemos, es una tecnología que ya va a tener más de 30 años en el mercado, una tecnología totalmente probada. Existen más de 400 fabricantes a nivel mundial, estos son más de 400 marcas que nos dan o nosotros tenemos a disposición a través de estos fabricantes un catálogo de más de 8.000 productos, 8.000 dispositivos KNX a nivel mundial. Y ha aumentado muchísimo, por ejemplo, si comparamos la cantidad de dispositivos que teníamos hace 2 años, hace 3 años, donde eran 4.000, 5.000, hoy ya tenemos 8.000. Entonces estamos hablando de una tecnología que está creciendo año tras año y ya está presente en Perú, pero seguramente en los próximos años va a tener mucho más impacto que el que tiene hoy en día. Entonces KNX ofrece flexibilidad, seguridad, confort, eficiencia en costos de implementación, como les voy a mostrar más adelante, y permite automatizar de manera sencilla la mayoría de funciones dentro de un edificio, las que están orientadas hacia confort o eficiencia energética. Bueno, ahí Milton nos hace una pregunta, al final me la lees, Leo, si quieres, es con referencia al medio de comunicación de KNX. Ya, dale. Aquí vamos a hablar de uno de ellos. Sí, en realidad, si quieres, la voy respondiendo. KNX se puede comunicar de 3 formas hoy en día. La primera de ellas es a través de cable, como podemos ver en el diagrama que les muestro. Se puede también realizar comunicación a través de tecnología RF, ¿sí? Tecnología inalámbrica. Se puede comunicar a través de un protocolo que no se utiliza mucho, ni en Perú ni a nivel mundial, que es el Power Line, digamos que es la comunicación a través de los sockets de energía eléctrica que tenemos. Y se puede también realizar una comunicación a través de estándar IP, cuando hablamos ya de KNX IP. ¿Sí? Entonces, los componentes que manejamos en Schneider utilizan básicamente comunicación cableada, también por un tema de ciberseguridad. No solamente de seguridad de la comunicación, sino también por un tema de ciberseguridad. Al principio les comenté un poco, ya hablamos de IoT, digitalización. Hoy en día no se habla mucho, pero más adelante seguramente el tema de ciberataques va a ser algo que se va a tener en cuenta a la hora de generar diseño de control. Entonces, este es un diagrama de lo que es un sistema KNX. Vamos a hablar ahora de los componentes de un sistema KNX. Entonces, ¿cuál es el primer componente que tenemos que tener en mente a la hora o cuando queremos diseñar un sistema KNX? La fuente de comunicación. ¿Sí? La fuente de alimentación, perdón. KNX necesita una fuente de alimentación especial. Lo que hace esta fuente de alimentación es recibe una alimentación en 110 o 220 en alterna y genera una tensión de bus en 29 voltios en continuo. Pero este bus es especial, entonces yo estoy hablando componentes del sistema, la fuente de alimentación y el cable. Esta fuente transmite por el cable una tensión de alimentación de 29 voltios en continuo y además toda la comunicación de los dispositivos se da a través de este mismo cable de alimentación. Entonces no es necesario que yo ponga un punto eléctrico donde van a estar los dispositivos con los cuales vamos a interactuar las personas, como los botones, sensores, etcétera, que les he mencionado anteriormente. Ahí yo estoy generando mayor eficiencia en la instalación y también estoy disminuyendo el uso de cables. Ahora, este cable KNX, como le dije, transfiere datos y alimentación utilizando un par trenzado.
se utiliza un cable especial, ¿sí? No se utiliza cualquier cable. El cable que se utiliza y que también lo comercializa Sellesa es un cable rígido, es un cable rígido de doble apantallamiento, y este doble apantallamiento permite que el cable KNX recorra o pueda montarse sobre la misma tubería o canalización que el cable de fuerza. Normalmente cuando nosotros hablamos de buses de control, lo que normalmente hacemos es, listo, voy a tener un canalizado independiente del de fuerza para que la interferencia electromagnética que se pueda producir no afecte la comunicación. En KNX esto no sucede por el mismo cable especial que se utiliza. Yo puedo montar el cable, como les digo, sobre la misma canalización, la misma ductería que recorre el cable de fuerza. Ahora, la topología que realiza el cable, si bien es cierto, le dije, es una tecnología, un protocolo de comunicación tipo bus. Ese bus tiene topología libre, ¿sí? Yo puedo tener una topología tipo árbol, tipo bus, como suelen ser las tecnologías que van sobre RS485, o puede ser tipo estrella. Incluso pueden ser topologías tipo anillo, pero estas es aconsejable evitarlas para evitar que datos espuria estén circulando en bucle en ese anillo. Entonces la topología también es libre y esto también genera eficiencias a la hora de realizar un cableado o interconexión de los dispositivos. Entonces el primero son componentes del sistema. Bueno, en cuanto a tema de cableado, también le dije vamos a encontrar ventajas, ¿sí? Porque en los sistemas típicos encontramos que hay mucha cablería recorriendo del tablero de control, del tablero de distribución en baja, perdón, hacia los dispositivos de control y viceversa. Entonces, KNX nos permite realizar un ahorro en cableado de aproximadamente el 30%. Genera más orden también a la hora de hacer la instalación, ¿sí? Ahorros en tiempo de instalación de aproximadamente un 40% y la flexibilidad para incorporar nuevas funciones. Entonces, yo no tengo que hacer mucha modificación en estos cableados, simplemente coloco un dispositivo donde lo necesito y tomo el último punto disponible del cable KNX para llevar un nuevo tramo de cable hacia ese otro dispositivo. Entonces es bastante práctico a la hora de instalarlo o modificarlo una vez que ya está instalado. Y la identificación de fallos es mucho más sencilla, ¿no? Sí, Giancarlo, la topología de anillo también se puede realizar, pero lo que se recomienda, como dije, es evitar esta clase de topologías. No hay redundancia en el tema de KNX, por eso es que se evita utilizarlas. Las que recomendamos son esas topologías, ¿no? Bus, árbol, anillo. Con estas, digamos, puede cubrir todo el espectro de soluciones que nos puedan demandar. ¿Qué otros componentes tenemos en el sistema? Los sensores y hiperactuadores, ¿no? Estamos hablando acá de los sensores de presencia, sensores de iluminación, los push buttons o los botones inteligentes, los sensores de iluminación en exterior, estaciones meteorológicas. Entonces, ¿qué van a hacer básicamente estos dispositivos? Además de darnos interfaces amigables con las cuales podemos interactuar, van a convertir, digamos, la interacción de las personas en una señal eléctrica que va a interactuar con los actuadores del sistema que vamos a ver ahora. Entonces, los últimos componentes del sistema KNX van a ser los actuadores. Estos actuadores reciben información procedente del bus, que vino desde los sensores, y van a ejecutar una acción dependiendo de qué dispositivos son. Importante entender que en KNX cada dispositivo se configura de manera independiente, cada uno tiene su memoria interna, cada uno tiene su chipset. No existe un controlador central en KNX, sino que la inteligencia es distribuida, ¿sí? Esto pues nos favorece bastante, puesto que si pierdo el control de un grupo de luminarias, sé que si tengo otro dispositivo KNX en el bus, el control de ese no se ve afectado en absoluto y el sistema puede seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, aquí he querido resaltar tres de los actuadores que se utilizan más típicamente, como son el actuador encendido apagado de luminarias, el actuador regulador, y aquí tenemos tres tecnologías, y el actuador de persianas, ¿sí? Para aperturar o cerrarlas. Entonces, cuando hablamos de encendido y apagado, por ejemplo, nos podemos imaginar un auditorio en el que tengo un sinnúmero de luminarias. Puedo generar escenas, ¿sí? O puedo generar el encendido automático por detección de presencia, o si tengo alguna ponencia, alguna presentación, generar escenas, ¿no? Por ejemplo, que las luminarias que están más cerca a donde está la presentación se apaguen totalmente y
que a medida que me voy alejando se puedan regular hasta un 50% como máximo, solo por dar un ejemplo. Cuando hablamos de dimerización, o los actuadores que nos permiten regular la intensidad lumínica, vamos a hablar de tres tipos. El que típicamente se solía utilizar eran los reguladores por corte de fase, ¿sí? Que, digamos, cortaban una parte de la onda en 220, lo que generaba que la luminaria se atenúe. El control es bastante básico. Digamos, yo podía hacer dimerizaciones en espacios bastante amplios, ¿no? 20, 60, 80, 100, digamos, 4 pasos. No era muy eficiente. Luego surgió la tecnología 0 a 10 voltios, que sí que nos permitía hacer un control más versátil de la luminaria, pero ya hoy en día encontramos en el mercado y escuchamos hablar bastante de lo que es protocolo de comunicación DALI, ¿sí? Al igual que el balasto electrónico de 0 a 10 voltios, este también es un balasto electrónico, pero el control es más digital. En Schneider tenemos también un controlador que nos permite interactuar con luminarias DALI y hacer un gateway de DALI hacia KNX para interactuar con todos los sensores que tengo en un portafolio KNX, que es mucho más amplio que el que puedo tener en un portafolio netamente DALI. El KNX me permite también hacer regulaciones mucho más avanzadas. Y cuando hablamos de persianas, pues también este es un componente en cuanto al tema de iluminación, por lo que ya les había comentado del aprovechamiento de la incidencia de luz natural. Y es también importante tener en cuenta que todos estos dispositivos van a estar en un tablero eléctrico, por lo tanto hay que tener en cuenta las protecciones. Este es un ejemplo bastante básico de prendido y apagado y dimerizado de luces mediante teclas. ¿Cuál es la ventaja de KNX? Como le dije, la configuración de las funciones de cada una de las teclas o de cada una de las pantallas que pueda tener una pantalla táctil se hacen de manera digital, se realizan a través de un software. Entonces yo puedo tener botones de distintas, por así decirlo, pulsadores, interactuando con el mismo canal. Como ven, la interconexión de los botones es única y exclusivamente a través de KNX. Yo puedo configurar para que los 4 puedan interactuar con uno o dos canales, o uno simplemente con cada uno de ellos, como es el caso de este ejemplo, ¿sí? En este caso, inclusive, miren, este botón está interactuando con el sistema de iluminación en 2 de los botones y está interactuando con un sistema que puede ser un control de persianas. O puedo interactuar con un sistema de iluminación on-off, con un sistema de iluminación dimable, ¿sí? Entonces, cuando se genera una... corté la animación. Cuando genera una pulsación en uno de los botones, se envía un comando de encendido al bus, ¿sí? Que tarda unos 20 milisegundos en el bus hasta que se vuelva a reenviar. Identifica cuál es el canal que va a encender y el canal le responde con el estado del canal. Y normalmente cuando hablamos de automatización e iluminación, ponemos un contactor y contactos auxiliares. De tal modo que cuando yo enciendo la luminaria, el contacto auxiliar me diga si efectivamente el contactor se activó o no. En el caso de KNX, el aviso de que el dispositivo hizo el cierre o la apertura lo da el mismo dispositivo de manera digital. De tal modo que yo puedo saber en ambos botones si el contacto cerró o abrió. Hay un número determinado, se los voy a comentar luego. Incluso puedo tener un apagado centralizado. ¿Sí? Supongamos un auditorio en donde puedo tener control a nivel de donde está el presentador y puedo tener control a nivel de la salida o en la puerta, de tal modo que cuando todas las personas del ambiente se hayan retirado, yo pueda generar un apagado centralizado. O puede estar, por ejemplo, este botón en la recepción, donde yo pueda generar un apagado centralizado cuando ya todas las personas se han retirado del ambiente y puedan haber dejado algún circuito de iluminación encendido. Entonces, por ejemplo, un comando de apagado igual va al bus y un solo pulsador actúa sobre todos los canales. Esta es la ventaja de tener, digamos, como les dije al inicio cuando empezamos a hablar de KNX, la ventaja de tener todo el control en un bus y toda la parte de fuerza en otro totalmente independiente a nivel de control. Ahora, haciendo un poco la comparativa de un tablero convencional versus un tablero KNX. Y en un tablero convencional, nosotros vamos a encontrar, pues tengo los dispositivos de protección que son necesarios en un tablero KNX.
interruptor termomagnético, un interruptor diferencial, luego interruptores de una capacidad más pequeña que el totalizador. Y luego para hacer el control yo voy a tener timers y voy a tener contactores para hacer el encendido apagado de luminarias por horarios, digamos, ¿no? Bastante sencillo, bastante básico. Y puedo tener los selectores para hacer lo que es el mantenimiento. Entonces los puedo colocar en modo manual o automático. Entonces esto me va a dar cierto nivel de control o de automatización. ¿Para qué pasa si nosotros agarramos este selector, este temporizador horario y estos contactores y los mezclamos todos, ¿no? Incluso habilitando el tema de calendarización de horarios? Lo que vamos a tener es básicamente un controlador on-off en KNX, es básicamente un grupo de contactores con inteligencia y con protocolo de comunicación. Es mucho más sencillo a la hora de instalarlo, incluso, y mucho más versátil en el funcionamiento. Entonces yo reemplazo todos esos dispositivos y en su lugar utilizo un dispositivo KNX que además me va a permitir interactuar. Yo ya tengo el bus KNX, me va a permitir interactuar con sensores que pueda tener en el ambiente, con interruptores crepusculares, con botones, etc. Entonces estoy dotando a mi tablero convencional de inteligencia. Lo estoy haciendo mucho más versátil en cuanto a funcionamiento. Ahora, hablábamos de IoT y digitalización. Capacidad de conectarme a través de mi celular, de mi smartphone o de una PC centralizada. Entonces ya sabemos un poco, de manera básica, cómo funciona el sistema KNX. Pero ¿qué pasa si quiero tener una visualización de mi smartphone o mi tablet? En Schneider Electric tenemos un dispositivo que nos permite llevar toda la información de KNX a una interfaz web. No es un controlador centralizado, como le dije en KNX, cada dispositivo tiene un control autónomo independiente, es inteligencia distribuida. Lo que hace el dispositivo es habilitarme una interfaz web a través de la cual un Facility Manager o los usuarios pueden interactuar con el circuito de iluminación. ¿Qué me permite hacer? El dispositivo se llama Wiser for KNX. Además de que es un gateway de KNX hacia protocolos como BACnet IP o Modbus TCP para llevarlo hacia sistemas BMS, también funciona de manera independiente y me permite a mí crear distintas pantallas, distintas escenas que pueden estar habilitadas en tablets o smartphones. Entonces, ustedes no le están dando a su cliente solamente un tablero más inteligente, con más funcionalidades de control, sino que también le pueden habilitar el uso de su smartphone para controlar el tablero de iluminación que ustedes le están suministrando. La configuración es bastante sencilla. Entonces, yo ya tengo el tablero convencional, le puedo dotar de un contactor inteligente en KNX y además le puedo dar conectividad web. Y al hablar de conectividad web, ya estamos hablando de conectividad remota. Puede que yo esté dentro de la infraestructura red del edificio, lo puedo controlar el edificio, y si tengo acceso a la red corporativa, ya sea a través de una VPN o cualquier medio de comunicación que me dé un service provider, yo puedo controlar el sistema de iluminación desde donde esté, porque ya tengo conectividad hacia una interfaz web. Ahora, en cuanto a los softwares o herramientas de configuración, tenemos dos en Schneider. Por lo general, cuando hablamos de KNX, vamos a utilizar siempre el ETS. El ETS es una herramienta de ingeniería y configuración que nos suministra la misma organización KNX. Esto no lo suministra Schneider. Pero para utilizarla es necesario que se lleve un curso de certificación KNX que dura 5 días. ¿Sí? Entonces, esto es para utilizar eficientemente las herramientas que me da ETS. Ahora, cuando hablamos muchas veces con ingenieros que se dedican a brindar tableros en baja tensión para circuitos de control básicos o sistemas básicos de control de iluminación, Schneider Electric lo que tiene habilitado hoy en día es un software que se llama eConfigure KNX, ¿sí? Cuyo uso, cuyo entrenamiento se da en un día y medio. Lo podemos dar incluso a través de Sellesa y nos permite realizar una configuración gráfica, sencilla, visual, únicamente para dispositivos KNX de Schneider Electric y hasta para máximo 250 dispositivos KNX. Eso es un poco la diferencia, ¿no? Con ETS yo puedo configurar cualquier dispositivo KNX de cualquier marca, dependiendo de la licencia que tenga, pueden ser 5 dispositivos, 20 dispositivos o dispositivos ilimitados. En el caso del software de Schneider,
Puedo configurar hasta 250 dispositivos en un proyecto. Y como les digo, limitado a lo que es la oferta KNX de Schneider Electric. Pues ahora para revisar un poco el portafolio de soluciones que, bueno, antes de entrar al portafolio, ¿cuáles son un poco las conclusiones a las que quería llegar con ustedes en cuanto a KNX, en el ámbito energético? ¿Me permite realizar calendarios y horarios? Sí. ¿Me permite generar estrategias de control del sensor de ocupación? Como hemos visto, también. ¿Me permite aprovechar la luz natural? Sí, si utilizo el Gateway DALI con alguno de los sensores de iluminación que tenemos en el portafolio. ¿Me permite hacer un control personal? Sí, porque no solamente tengo pulsadores, que son las botoneras, sino también puedo generar interfaces gráficas, como vimos con el Wiser por KNX, para utilizar mi smartphone o una tablet. Y también nos va a permitir hacer un corte de nivel máximo de la iluminación. Entonces, KNX nos permite abordar todos estos puntos de manera práctica y sencilla. Ahora, cuando hablamos un poco del portafolio que tenemos en Schneider de dispositivos KNX, tenemos un portafolio bastante amplio y variado de lo que son pulsadores. Nuestro último lanzamiento del año pasado fueron los botones inteligentes Push Button Pro y nuestras pantallas táctiles. Tenemos interfaces binarias que nos permiten interactuar, por ejemplo, con botoneras convencionales. Puede que en un proyecto yo necesite hacer simplemente un encendido y apagado, pero quiero monitorearlo, entonces quiero tener un sistema KNX, pero no necesito un pulsador KNX, sino puedo utilizar un botón convencional. Pues tenemos interfaces para esos botones convencionales y llevar esa data al bus KNX. Tenemos entradas binarias que nos permiten interactuar con señales en 24 voltios en continua, 220, 230 en alterna, 10 voltios en continua, entradas analógicas, etc. Cuando hablamos de actuadores, para hacer el control on-off de las binarias, igual tenemos un portafolio bastante amplio, que va desde los 2 circuitos, 4 circuitos, 8 circuitos, hasta 12 circuitos. Y va a depender también de la capacidad de los circuitos, y acá obviamente se trabaja respetando las normas eléctricas, ¿no? Sabemos que pues normalmente se ponen interruptores de 20 amperios para lo que es control de iluminación, y normalmente debe haber disponibilidad del 80% de esa corriente o de esa carga. Entonces, casi siempre en los proyectos trabajamos con los controladores de 16 amperios por canal. Ojo, esta es la capacidad de manejo de corriente por canal. Cada canal me soporta un consumo de hasta 16 amperios. Pero ya cuando hablamos de tecnología LED, estamos hablando de consumos bastante reducidos, ¿no? Tal vez si hablábamos de tecnologías anteriores, tal vez luminarias de halogenuro metálico o las mismas lámparas fluorescentes, eran tecnologías que utilizaban mucho consumo eléctrico comparado a lo que es LED. 16 amperios era bastante, y hoy con LED seguramente no vamos a llegar a ese consumo por circuito de iluminación, tal vez sí. En todo caso, en nuestro portafolio manejamos hasta 16 amperios. Bueno, tenemos de 10 hasta 16 amperios, y tenemos también contactores o actuadores que nos permiten 16 amperios con control manual. Ojo, todos tienen control manual, es decir, yo puedo realizar un control por busca NX o acercándome al tablero y modificando manualmente la apertura o cierre de ese contactor. Y en el modelo más avanzado que tenemos también podemos medir la detección de corriente por cada canal. Bueno, estos son controladores de persianas de 8 y 12 canales, de 16 a 24 amperios, perdón, a 10 amperios. 8 y 16, porque estos son actuadores de persianas, ¿vale? Pueden ser de 8 canales o 16 canales. ¿Cuándo se van a comportar de 16 o 24 canales? Cuando yo no realice el control de los rollers o de las persianas, sino cuando los utilice para hacer un control de luminarias de bajo consumo, claro está, ¿no? Switch actuador de hasta 6 amperios y actuadores en formato pastilla. Como vimos, el portafolio de actuadores de Schneider está enfocado un poco a lo que es montaje en real DIN. Puede que en un proyecto de retrofit yo no tenga espacio en el tablero eléctrico para hacer montaje de estos dispositivos. Tenemos la opción de tener actuadores tipo pastilla que pueden ir en el cielo raso o en cajas de paso, de tal modo que yo pueda hacer el control a nivel local.
sin necesidad de instalarlo necesariamente en un tablero, en un cuarto de control o en el mismo tablero eléctrico que ya pueda tener el cliente. Se utiliza bastante, como digo, en soluciones retrofit. Cuando hablábamos de dimerización, la regulación hoy en día es bastante importante en proyectos, sobre todo cuando juntamos certificaciones, etcétera. Uno de los protocolos que vamos a utilizar es el DALI. ¿Qué me permite a mí, DALI? Tener un control de hasta 64 luminarias de manera independiente o agrupar esas 64 luminarias de modo digital hasta en 16 grupos. Por ejemplo, en espacios de coworking nosotros podemos tener hoy en día una distribución de las luminarias y a futuro los espacios se van a modificar, se van a hacer nuevas oficinas, se van a cambiar puestos de trabajo. Entonces, en un sistema convencional tengo que redistribuir el cableado eléctrico, el cableado de control, para la nueva disposición. Con DALI no, porque la configuración de los grupos es a nivel digital. Yo puedo tener un grupo hoy y a futuro deshacer ese grupo y agrupar las luminarias de una manera distinta o incluso controlarlas de una manera independiente. Entonces, este controlador que manejamos en Schneider, este es el modelo premium, digamos, tenemos también modelos básicos, nos permiten controlar por protocolo hasta 64 luminarias con balastro DALI. Y como le digo, en Schneider tenemos en el portafolio un controlador que me permite tener hasta 2 buses DALI, con lo cual puedo tener a llegar a un control de hasta 128 luminarias. Eso sí, respetando las distancias del protocolo como tal. Más controles de persianas, estaciones meteorológicas para monitorear niveles de humedad en exterior, nivel de iluminación en exterior, velocidad del viento también. Si es que, por ejemplo, voy a hacer un control domótico y tengo toldos, puedo con esta información recogerlos o levantarlos para que no se vayan a dañar con el viento. Ya, aplicaciones, digamos, enfocadas a lo domótico también. Como dije, KNX es un estándar mundial para automatización de edificios y de residencias, viviendas. En el portafolio Schneider, una variedad bastante amplia de sensores de presencia. Tenemos los sensores de presencia estándar, de 360 grados, para instalar en oficinas, con una altura de instalación de máximo 3 metros. Y tenemos también sensores especializados para presencia en corredores. La diferencia de este versus este es que el espectro de detección es más longitudinal, por lo que se abarca o se tiene alcance de más espacio. Entonces, con un solo sensor de estos, yo, por ejemplo, puedo detectar presencia en pasillos de hasta 12 metros. Entonces, me puedo ahorrar incluso dispositivos de detección. Tenemos también sensores de presencia para almacenes. Como digo, estos dispositivos se instalan máximo a 3 metros, pero ¿qué pasaba en los almacenes donde quería detectar presencia, pero el sensor se iba a instalar a 12 metros? Entonces, la detección de presencia iba a ser imposible realizarlo. Ya hoy en día tenemos en Schneider un sensor que me permite tener una detección instalado a más de 10 metros, a 11 metros, y detectar presencia en pasillos. Y sensores de presencia mini, cuando yo quiero tener una zona de detección mucho más focalizada y mucho más centralizada. Entonces, me parece que una de las preguntas que me hicieron era relacionada a la capacidad de KNX. Disculpen que esté volviendo o retrocediendo tanto, porque quiero utilizar este diagrama para explicarles la capacidad de KNX. Entonces, en KNX, el manejo que nosotros le damos es por líneas, y de acuerdo a las líneas que yo voy teniendo en un proyecto, voy a llegar a tener un área. Entonces, ¿cuántas líneas KNX o cuántos dispositivos KNX puedo tener en una línea? Ahora, llámese dispositivo al sensor, al pulsador, a los actuadores, a los sensores de presencia, a los sensores meteorológicos. Todo es un dispositivo KNX. ¿Sí? ¿Cuántos dispositivos KNX puedo tener en una línea? Hasta 64 dispositivos en una línea. Ahora, que paso de 64 dispositivos, genero otra línea, comunicada igual por cable KNX, y utilizaría ya un acoplador de línea. Tengo 64 más, y 64 más. ¿Y hasta cuántas puedo ir creciendo? Hasta 15 líneas. Entonces ya vamos a multiplicar 64 por 15, ¿sí? Es un número pues, bastante grande para lo que puede ser un proyecto de automatización y control. Y sucede exactamente lo mismo con las áreas. Puedo tener hasta 15 áreas. Entonces ya es 64 por
15 líneas, ¿sí? Me hacen un área y puedo tener esa cantidad de dispositivos multiplicado por 15, porque puedo tener hasta 15 áreas. Entonces el protocolo de KNX también es bastante robusto, bastante flexible. Puedo llegar a automatizar proyectos pequeños como proyectos grandes, ¿no? Con múltiples dispositivos. Esa fue la última de las preguntas que se me quedó. No sé, Lío, si quieres, me vas leyendo las preguntas que tenemos para finalizar la presentación del día de hoy. A ver, sí, Álvaro, vamos a responder algunas preguntas ya. Estamos prácticamente por terminar. Vamos. A ver, José Simón Bolívar González preguntó qué tipo de cable se utiliza para el bus y si se puede ir instalando en la misma tubería de cable de fuerza. Como les dije, el cable se puede ir instalando en la tubería de fuerza. Hay que ver si hay espacio. No es un cable muy delgado, como normalmente son los de comunicación. Suelen ser primero cables flexibles y cables de muy poco calibre. El cable KNX es un cable especial, como les dije, no es flexible, o sea, es flexible, pero es cobre rígido, ¿sí? Esto por el tipo de instalación segura que busca KNX, y es un cable especial que tiene doble apantallamiento. Las especificaciones técnicas del cable KNX, existen múltiples fabricantes y existen modelos de 2 y 4 hilos. Ahora, por el cable KNX solamente va a ir la alimentación de 29 en continua que me da la fuente KNX y la alimentación. Pero ¿por qué a veces tienen 4 hilos? Porque los otros 2 hilos se pueden utilizar para llevar fuentes auxiliares de alimentación de 12 voltios para alimentar, por ejemplo, una, una pantalla táctil o un dispositivo que va a consumir más de 10 miliamperios, que es lo que normalmente consumen los dispositivos KNX. Entonces, si el cable KNX puede irse instalando en la tubería donde se encuentra la alimentación de 220, y si es un cable especial de doble apantallamiento de cobre rígido. Correcto. Mary Roxana ordenó la pregunta si el sistema KNX se puede integrar a un controlador central. En KNX toda la configuración es distribuida, incluso cada uno de los dispositivos se programa de manera independiente. Les hablé que había un portafolio de 8.000 dispositivos o un catálogo de 8.000 dispositivos a nivel mundial. Cada uno de esos dispositivos tiene un botón de programación y en un proyecto yo puedo ir haciendo el comisionamiento o la configuración incluso antes de instalarlos. Entonces también es una ventaja, ¿no? No tienen un controlador central. Entonces, como vimos, había un controlador para iluminación, un controlador de persianas, un controlador de dimerización. Cada uno es configurable. No es que yo tenga un controlador central que luego él le va a decir a cada dispositivo de campo qué hacer. Cada uno es independiente en su funcionamiento. Entonces, lo que sí tenemos, y no confundir con un controlador central, era el WiSoft for KNX. Y lo que hace el WiSoft for KNX es recopila toda la información de los dispositivos KNX y me la habilita a través de una interfaz web, de tal modo que yo pueda interactuar con el sistema KNX, no solo desde el pulsador en la pared, desde el sensor en el corredor, sino desde mi smartphone. Eso es un poco lo que es KNX. A ver, aquí hay otras preguntas. Vamos a ver. Dice, en el mantenimiento del dispositivo KNX informa el estado del balastro, horas de funcionamiento y estado de falla. ¿Esta información le envía directamente en el ETS o se necesita de otra aplicación? No, esa información la habilita directamente en el ETS. Obviamente esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el controlador o el gateway DALI. Se habilita una función de analítica o de servicios avanzados y nosotros podemos monitorear a través de eso. Se habilitan objetos KNX, ¿sí? Objetos KNX, que luego yo a la hora de querer visualizarlos, obviamente los tengo que asociar ya sea hacia una pantalla que me permite ver datos de 2 bits, 4 bytes, de 2 bytes, porque son datos que ocupan, digamos, bastante espacio. Entonces esto se habilita, como digo, en el gateway, y sí son objetos KNX que luego se pueden visualizar. Yo una vez ya los tengo exportados, puedo trabajar con ellos, ¿no? Incluso puedo configurar en el dispositivo DALI de Schneider que me genere alarmas si se pasó una cantidad de horas especificada. Por ejemplo, tengo un producto que me dice que
dura 50.000 horas. Puedo configurar para que el sistema me avise cuando se superaron las 10.000 para darle un monitoreo o un mantenimiento. Y una vez se haga, borrar la alarma, ¿no? O generar una alarma cuando se alcanzaron efectivamente las 50.000 horas, verificar que la luminaria aún esté entregándome el 100% de iluminación que me dice, o generar una compra de stock para reposición a futuro de ciertas luminarias, ¿no? Entonces sí se puede, son objetos KNX. Voy a leer las dos últimas consultas para ir cerrando ya. Justo a las 10 de la mañana hay otra capacitación de la marca Schneider. Voy a leer las dos últimas consultas. Una sería de Omar Aguilar. ¿El costo es factible para implementar en domicilios y apartamentos? Ahí competimos, bueno, imagino que tendrá que identificar algunas marcas que normalmente ofrecen soluciones para soluciones residenciales. Normalmente lo que se hace en residencias es el control de áreas comunes, como pueden ser pasillos o zonas compartidas. Y el control va desde on-off hasta dimerización de iluminación, en algunos casos incluso control de persianas. En eso somos, digamos, bastante competitivos en el cual a nivel de precio, son funcionalidades básicas. Sin embargo, ya cuando hablamos de domótica o de residencias en las cuales se quiere automatizar dentro del ambiente el control de las persianas, el propietario del inmueble tenga un control de sus dispositivos de audio y video en el ambiente o por fuera del domicilio, y suelen ser tecnologías o soluciones que pueden llegar a ser un poco más costosas, ¿no? Correcto. La última sería de Levi Guamayali. ¿Cuál es la distancia máxima del bus KNX? Por línea máximo hasta 950 metros entre los dispositivos KNX. Entre una fuente y un dispositivo KNX debe haber máximo 300 metros. Obviamente, si yo tengo una extensión de más de 300 metros, voy a poner otra fuente y el cable máximo puede tener una longitud de 950 metros por línea. Ojo, por línea, no como máximo de todo el proyecto, por línea. Yo puedo tener 15 líneas. Entonces estamos hablando que son 950 más otros 950 si tengo otra línea y así sucesivamente. Entonces es un protocolo, digamos, que puede ocupar bastante área, donde voy a tener bastante espacio en proyectos donde la construcción es más horizontal que vertical, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de centros comerciales, típicamente, aeropuertos, pero cuando, por ejemplo, hablamos de oficinas, toda la distribución del cable casi que es vertical. Entonces no suele haber más de 100 metros o 200, o 150 metros. Entonces con una línea podría recorrer todos los pisos. Ya va a depender cómo me vaya desplegando en cada piso. Pero sí, la distancia máxima es 950 metros por línea. Correcto, correcto. Vamos cerrando la capacitación. Agradecer la participación de todas las personas que se han podido conectar el día de hoy. Si tuvieran alguna consulta adicional, se les va a enviar la información de esta presentación a su correo electrónico. No olviden, por favor, completar el enlace, completar el cuestionario para el certificado de participación y también una pequeña encuesta de satisfacción que se ha pasado ahí los enlaces para que puedan acceder a ellos y puedan obtener el certificado, ¿no?, de este webinar. Eh, eh, bueno, Álvaro, tus últimas palabras para ir cerrando este evento. Básicamente, volverles a reiterar el agradecimiento por el espacio que nos han dado en su agenda para poder compartir esta información. Cualquier información adicional que requieran la pueden hacer a través de LIO si quieren tener información de nuestro portafolio. Seguramente próximamente vamos a estar informando fechas para capacitación, tanto la capacitación que les mencioné de 5 días como las capacitaciones cortas que se pueden dar en un día a través de CEIESA. Si están interesados, por favor, háganoslo saber. Muchas gracias, feliz Viernes Santo y bueno, a quedarnos en casa, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos con todos, muchas gracias. Y los invitamos a que continúen con el ciclo de capacitaciones de Sellesa. Ahora a las 10 hay otra capacitación. Y nada, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.